Hola a todos y bienvenidos a un video más acerca de la inmunología en la medicina veterinaria. Hoy hablaremos del linfocito T y abarcaremos los siguientes temas. Los linfocitos son capaces de reconocer y reaccionar a una gran cantidad de antígenos extraños diferentes. Se encuentran en la sangre, órganos linfáticos y diseminados bajo la superficie de la mucosa. Entonces, se define un linfocito T como una célula de maduración tímica que posee en la superficie de la membrana un receptor de reconocimiento de células T conocido como TCR. Los linfocitos nacen en la médula ósea a partir de una célula madre pluripotencial, viajan al timo y maduran adquiriendo receptores tipo TCR. Estos receptores les permiten diferenciarse en subpoblaciones como linfocitos citotóxicos, colaboradores y de memoria. A su vez, estos entran en procesos de selección positiva y negativa para eliminar clones autorreactivos. Un linfocito T virgen en el primer encuentro con un antígeno, la inmunidad celular tarda de 7 a 14 días para desarrollarse. Para esto debe pasar por varias etapas. 1. Búsqueda y reconocimiento del antígeno. Los linfocitos T viajan y establecen contacto con células dendríticas, pero solo disminuyen su movimiento y se detienen si hay reconocimiento a un antígeno. 2. Activación de los linfocitos T. Para su activación al menos necesita dos señales que son el reconocimiento del antígeno y su coestimulación. 3. Expansión clonal. Para esto aumentan de tamaño y empiezan a proliferar. 4. Diferenciación en subpoblaciones con funciones especializadas. 5. Migración de los linfocitos T hacia el sitio de inflamación o infección. Para esto, solo las células endoteliales especializadas, por ejemplo las venas postcapilares, permiten el paso constante de los linfocitos T desde la sangre hacia los ganglios o placas de Peyer. El resto de células endoteliales impiden el paso de estas células, a excepción de que sean estimuladas por mediadores de la inflamación. Los linfocitos T, mediadores de la inmunidad celular, son células de maduración tímica, tienen larga vida y representan el 70% del total de linfocitos periféricos. Se diferencian del linfocito B porque requieren que el antígeno esté expuesto sobre la superficie de células presentadoras de antígeno unido a proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad. Al salir del timo son células maduras y vírgenes, es decir, que nunca han sido expuestos a un antígeno, y migran a órganos secundarios linfoides, como nódulos linfáticos, vaso y áreas interfoliculares de las placas de Peyer, en espera de la presentación de un antígeno para inducir su activación. La existencia del linfocito T se comprobó mediante experimentos de timectomías neonatales en animales, dando como resultado la pérdida de la inmunidad mediada por células. A su vez, establecen contacto con células dendríticas y macrófagos, pero su particularidad es que deben tener antígenos compatibles para que los receptores del linfocito T sean reconocidos. Órganos que predominan. El sistema inmunitario de los mamíferos está constituido por los denominados órganos linfoides y por las células que participan en la respuesta inmunitaria. Los órganos linfoides se subdividen a su vez en primarios y secundarios. En los órganos linfoides primarios se lleva a cabo la diferenciación y selección de linfocitos y están constituidos por el timo, la bolsa de Fabricio, la médula ósea y las placas de Peyer del hilo. Los órganos linfoides secundarios lo constituyen los órganos linfáticos, el vaso, las tónsilas, el apéndice cecal y el tejido linfoide asociado a mucosas. Órganos linfoides primarios. El timo. Es un órgano bilobular localizado en la región anterior de la cavidad torácica. Cada lóbulo se subdivide en múltiples lobulillos en los que se distingue una región cortical de mayor densidad celular y una región medular. En el timo se va a llevar a cabo un proceso de selección positiva y de selección negativa de linfocitos. En la selección negativa, los linfocitos que expresen un receptor que reconozca un antígeno propio serán eliminados mediante la inducción de apoptosis, mientras que los linfocitos que expresen receptores que no reconozcan antígenos propios y que puedan acoplarse a los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad del huésped continuarán su proceso de maduración y diferenciación, esto conocido como selección positiva. Órganos linfoides secundarios. Ganglios linfáticos. Cuenta con una cápsula de tejido fibroso por debajo de la cual se encuentra una red de sinusoides, que son pequeñas ramificaciones de vasos linfáticos. El parénquima ganglional propiamente dicho se divide en una región cortical, que es la más externa, paracortical y medular. La región paracortical se encuentra poblada por linfocitos T. El vaso. Dentro de su composición podemos mencionar a la pulpa roja y a la pulpa blanca. Esta última está asociada con la función inmunitaria. El tejido linfoide en el vaso se encuentra formando una vaina alrededor de las arteriolas. En esta vaina periarteriolar se encuentran los linfocitos T. Clasificación. Se puede dividir en dos grandes grupos en base a la expresión de dos moléculas de superficie de la familia CD.
CD4 y CD8. Dentro de los linfocitos T CD4 se encuentran 4 subpoblaciones, TH1, 2, 17 y TREG. La primera función que se describió para estas células fue la de cooperación en la producción de anticuerpos. Los linfocitos TH1 producen IFN gamma, IFN alfa, linfotoxina e IL-10 y se asocian con la inmunidad celular contra bacterias, levaduras y protozoarios facultativos intracelulares. Por su parte, los linfocitos TH2 producen IL-4, 5, 10, 13, 21 y 31 y se asocian con inmunidad humoral y reacciones alérgicas. De modo reciente se han descrito 2 subpoblaciones dentro de los linfocitos T CD4. Estos son TH17 que producen IL-17, 21 y 22 que se les ha asociado a inmunidad contra bacterias extracelulares y reacciones autoinmunes, y el TREG que produce el factor transformador del crecimiento, el IL-10 y también IL-35 que se asocia con tolerancia a antígenos. Los linfocitos T CD8 son linfocitos citotóxicos, es decir, son linfocitos que pueden destruir células del huésped que han sido infectadas por virus, bacterias o protozoarios. También pueden destruir células cancerosas. Los receptores antigénicos de linfocitos T, o conocidos como TCR, estos van a tener una especificidad de la respuesta de los linfocitos T, la que va a estar determinada por un número preexistente pero limitado de TCRs, que adquieren durante el proceso de maduración. El TCR es un receptor de membrana sin segmentos intracitoplasmáticos. Este no va a reconocer microorganismos o macromoléculas en su estado natural. ¿Y dónde van a estar localizados estos TCRs? Estos van a estar localizados en la superficie de los linfocitos T. Cada linfocito T va a poseer alrededor de 30.000 TCRs idénticos, por lo que solo pueden unirse a un péptido antigénico específico y solo reaccionar a este. Además, se han identificado 2 tipos de TCRs, el uno de cadena alfa-beta y el otro de gamma-delta, donde las 4 cadenas son idénticas, pero van a diferir en el peso molecular. Este va a variar entre 36 y 46 kilodalton. Los TCR de cadena alfa-beta son propios de humanos y de ratones, cuyos linfocitos contienen entre el 90 y 99% de estos receptores. Su función principal va a ser el reconocimiento de antígenos y del complejo mayor de histocompatibilidad. Como moléculas accesorias vamos a tener al CD4, y este tendrá una función auxiliar. Por otro lado, el TCR de cadena gamma-delta van a ser propios de los no rumiantes, en los que los linfocitos con estos receptores van a constituir el 60%. Además, su función va a ser el reconocimiento de antígenos. Como moléculas accesorias vamos a tener al CD8, y este va a cumplir una función tanto citotóxica como reguladora. Es importante saber que en un dominio típico de inmunoglobulinas, las cadenas periféricas se van a entrelazar, formando hojas plegadas con estructuras similares a un emparedado. Por lo cual, como podemos ver en la imagen, vamos a tener una cadena alfa, una cadena beta, el sitio de unión de antígeno y además 4 dominios. Tenemos primero un dominio variable. Este va a estar ubicado en el extremo N-terminal y va a contener alrededor de 100 aminoácidos. Su secuencia va a ser altamente variable, de ahí su nombre. El dominio constante, en cambio, va a tener una secuencia constante de 150 aminoácidos. El dominio transmembrana va a tener 20 aminoácidos y este va a traspasar la membrana del linfocito T. Por último, el dominio citoplasmático va a estar localizado en el citoplasma y va a constar de 15 aminoácidos. Además, la cadena alfa-beta va a estar unida por un puente disulfúrico. Además, los dominios variables de las 2 cadenas se conocen como región hipervariable o también conocida como región determinante de complementariedad o conocida también como CDR. Estos van a ser los sitios de unión antigénica. Brevemente vamos a hablar de la sinapsis inmunitaria. ¿Y qué es la sinapsis inmunitaria? Es una zona de contacto especializada formada por la unión de linfocitos T y células presentadoras de antígeno, donde sus funciones van a ser afirmar, modificar y amplificar la señal transducida por el TCR. Cabe mencionar que en ausencia de coestimulación de linfocitos T no se van a producir citocinas, no va a haber un efecto anérgico, se produce apoptosis y muerte, por lo que la activación efectiva de un linfocito T va a requerir al menos de 2 señales. La primera, el reconocimiento del antígeno, y la segunda, la coestimulación. La coestimulación tiene un objetivo fundamental, que es amplificar la señal para lograr una reacción celular con menos cantidad de TCRs activados.
Las células T helper van a necesitar estos coestimuladores para reaccionar al antígeno, aun cuando éstas estén asociadas con una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2, esto no va a ser suficiente, por lo que vamos a necesitar dos señales para producir una respuesta óptima. La primera señal proviene de las citocinas de las células presentadoras de antígenos y la otra va a ser del efecto de la unión de las células T y las moléculas presentadoras de antígeno, y van a tener un estrecho contacto con moléculas de adhesión como la CD80, la CD86, la CD28 y las integrinas. Cuando un antígeno entra al cuerpo, la célula presentadora de antígeno lo captura y lo procesa para presentarlo al linfocito T. Este proceso inicia con la unión entre el receptor antigénico del linfocito T y el antígeno proveniente de la célula presentadora de antígeno. Es importante recordar que el antígeno siempre debe estar unido al complejo mayor de histocompatibilidad para que haya esta unión, ya que de lo contrario, el antígeno libre no es reconocido por el linfocito T. Esta unión genera una señal de activación del linfocito T. La molécula CD3 es el componente de transducción de señal que ayuda a conducir esta señal de activación. Las moléculas asociadas a TCR, es decir, la molécula CD4 en linfocito T colaborador y la molécula CD8 en linfocito T citotóxico, aumentan en 100 veces la transducción de la señal de activación. Debido a la unión del TCR con el antígeno, hay la expresión de dos moléculas coestimuladoras que se tendrán que unir, la molécula CD154 por parte del linfocito T y la CD40 en la célula presentadora de antígeno. Se expresan debido a la comunicación bidireccional que hay entre estas dos células. Como siguiente paso hay la expresión de la molécula CD28 en linfocito T y de CD80 y CD86 en célula presentadora de antígeno. De igual manera, estas tendrán que unirse. Al mismo tiempo que hay la expresión de CD28, también hay la expresión de la molécula CD152 en el linfocito T, la cual es una molécula de inactivación que tendrá que unirse con CD80 y CD86 en la célula presentadora de antígeno, es decir, tendrá que competir con el CD28 por sus ligandos. Esta molécula de inactivación está encargada de regular la intensidad de las reacciones del linfocito T. El efecto final de esta sinapsis es para que los linfocitos aumenten su tamaño, comiencen su ciclo celular, sinteticen y secreten varias citocinas que desencadenarán los siguientes pasos de las respuestas inmunitarias. Y por último, hablaremos sobre los superantígenos. Estas son proteínas de origen microbiano, como las toxinas de Staphylococcus aureus o de Streptococcus pyogenes, que tienen la capacidad de estimular entre el 5 y 20% de la población de linfocitos. Por lo general, un antígeno común activa tan solo el 0,001% de esta población, es decir, menos de uno de cada 10.000. Esto se debe principalmente a dos puntos. El primero es que el superantígeno hace caso omiso de la especificidad antigénica, y el segundo es que no necesitan ser procesados por células presentadoras de antígeno. De hecho, si un superantígeno sigue el camino que sigue un antígeno común, es decir, que es procesado por la célula presentadora de antígeno y posteriormente presentado al linfocito T por el complejo mayor de histocompatibilidad, el superantígeno perderá su actividad biológica y el linfocito T se activará normalmente. Sin embargo, si el superantígeno se une directamente al complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en un sitio distinto al surco de unión, exactamente en la cadena lateral de este complejo, formará uno nuevo, que posteriormente se unirá al segmento variable beta del receptor del linfocito T, induciendo su activación. Esta activación será normal, y debido a la unión fuerte, los superantígenos estimularán la proliferación desmesurada de linfocitos T y la liberación de grandes cantidades de citoquinas. Como consecuencia, habrá una reacción exagerada del sistema inmune. Los microinvasores se benefician ya que por medio de esta activación descontrolada, evita que el sistema inmune dé respuestas específicas eficaces para el antígeno, por lo que no se logrará la erradicación del patógeno. Sin embargo, esto afectará de manera negativa al organismo, ya que el sistema inmune podría causar un shock tóxico que podría llegar incluso a la muerte.